antepasados siempre han relacionado la sangre con la vida, ¿no? Porque, por ejemplo, el hombre en las cavernas cazaba, ¿no? Un animal, lo degollaba y veía que le salía un líquido rojo. Y entre más líquido rojo salía, pues este animal desfallecía y llegaba un momento en que moría, ¿no? Entonces, igual, bueno, también atacado por un animal, sufriendo hemorragia, ellos veían que salía un líquido rojo. Y cuando salía ya una cierta cantidad de este líquido rojo, la persona perdía la vida. Entonces relacionaron ese líquido rojo con la vida, ¿no? ¿Ok? Y hasta hoy en día, ¿no? Usted, por ejemplo, va a un banco de sangre a donar sangre y donar sangre es donar vida. Dona sangre, salva vida, ¿no? ¿Ok? Entonces relacionan siempre a la sangre con la vida. Bueno, la sangre es un líquido que se encuentra circulando por los vasos sanguíneos y tiene múltiples funciones. Funciones de transporte, funciones de regulación, funciones de protección, funciones de general de homeostasis. Eh, si me preguntan qué cantidad de sangre tenemos en el cuerpo, más o menos en la cantidad de sangre que hay en mi cuerpo es de 7%. 7% de mi peso. O sea, por ejemplo, ¿no? Una persona tiene 80 kilos de peso. 80 kilos de peso. ¿Qué cantidad de sangre tiene que tener en su cuerpo? El 7% de 80, ¿cuánto es? 7% de 80 es 5,6, ¿no? Ok. Y si tuviera 50 Cinco mil kilos de peso, seiscientos mililitros. claro, 5,600 mililitros. Muy bien. Y si tuviese 50 tres kilos, mil quinientos mililitros. 3.500. si tuviera 50 kilos, claro, 3,500 mililitros. Muy bien, muy bien. O sea, 3,5 litros, más o menos, ¿no? 3,5 litros. O sea, ven ustedes cómo la cantidad de sangre que tiene una persona es variable, depende de su peso, ¿no? ¿Y esto por qué es importante? Esto porque es importante, porque usted alguna vez ha donado sangre, ha ido a un hospital a donar sangre, ¿alguno de ustedes? Yo he donado un par de veces. Ajá, muy bien, muy bien. Para un familiar, seguramente, ¿no? Principalmente. Claro, claro. Eso se llaman donaciones dirigidas. Cuando uno va a un hospital para donar a un paciente determinado, porque lo tienen que operar, por ejemplo, y al paciente le piden, por ejemplo, 4 donantes para que pueda programarle su operación. Entonces el familiar comienza a recurrir a amigos, a otros familiares, para que puedan donar y completar el requisito, ¿no? Del depósito de sangre. Eso se llama una donación dirigida, ¿no? Tú vas a un hospital, por ejemplo, vas al Revalidati y llevas la orden de transfusión. Y en esa orden de transfusión indica para qué paciente para qué paciente vas a donar. Entonces, a ese paciente que necesita, por decir, 4 donantes, tú vas y te anotan, ¿no? Te anotan para ese paciente ya un donante, le faltaría solo 3. ¿Te das cuenta? Y esa es una donación dirigida. Y el otro tipo de donación es la donación voluntaria, donde, por ejemplo, yo no tengo ahorita ningún familiar enfermo, pero voy
a un banco de sangre y quiero donar mi sangre, ¿no? Porque yo sé que esa sangre que yo done va a servir, ¿no? Va a servir para un paciente X, ¿no? Para un paciente X, ¿no? Que lo necesite. Esa es una, eso es una posición ya más altruista, ¿no? De donar sangre para que ésta sea utilizada en cualquier paciente que lo requiera. Esa es una donación voluntaria. ¿Cuál creen ustedes que se da más acá en los hospitales en el Perú? ¿La donación o la donación voluntaria? Dirigida. La voluntaria es relativamente rara, lastimosamente. Acá en el Perú. Porque en otros países la donación voluntaria tiene porcentajes más altos, ¿no? Tiene porcentajes más altos, ¿no? Pero acá en el Perú solamente es un 3% más o menos de todas las donaciones voluntarias, ¿ya? Este, seguimos. Ah, otra cosita que les quería decir, cuando uno dona sangre, le sacan 450 mililitros, ¿no? 450. Esa es una unidad de sangre. Pero uno de los requisitos para donar es que tú tienes que tener más de 50 kilos de peso. Si tienes menos de 50 kilos, no puedes donar. ¿Por qué será? Porque si no, el nivel de hemoglobina necesario para uno mismo podría resultar demasiado bajo. Claro, claro. Muy bien. Así es, efectivamente. Este, si uno, por ejemplo, no es lo mismo una persona de 80 kilos de peso que, que tiene 5,6 litros, donar una unidad de sangre que una persona de 40 kilos tiene 2,8 litros. No es lo mismo, ¿no? Si tú a una persona de 40 kilos le sacas una unidad de sangre, le estás sacando, ahí está, 16,1% de su volumen total. Y ya se ha demostrado que si se saca 12% o más del volumen total de sangre así de manera súbita, la disminución de hemoglobina puede ser tan severa que puede provocar una descompensación en el paciente. ¿De acuerdo? Entonces, no te van a dejar. Si tienes 50 kilos o menos, no te van a dejar donar, ¿no? Así estés bien de salud, por el riesgo de que se produzca un colapso en tu organismo. ¿Ok? Bueno, ¿cómo hacemos? Yo quiero separar los componentes de la sangre. Quiero separar los componentes de la sangre en elementos formes y plasma, la parte líquida. Entonces, ¿qué hago? Lo someto a una centrifugación. Una centrifugación, ¿no? Gracias a la centrifugación, yo puedo separar los elementos formes de la sangre de la parte líquida. La parte líquida que queda, la parte superior, es plasma, ¿no? Es el plasma, pero siempre y cuando el plasma, es, eh, el plasma se obtiene siempre y cuando tubo donde se recolectó la sangre sea con anticoagulante. Con
¿Qué pasa si yo obtengo la sangre en un tubo sin anticoagulante? Los factores de la coagulación se van a activar. Se van a activar y se va a consumir el fibrinógeno y la fibrina para la formación del coágulo. De tal manera que al centrifugar, ya lo que se obtenga en el sobredenante ya no es plasma, sino es suero. Entonces, ¿en qué se diferenciará el suero del plasma? A ver, alguien me dice, ¿en qué se diferenciará suero de plasma? Doctor, el suero le faltan 4 factores de la coagulación, a diferencia del plasma que sí los tiene todos completos. Claro. Muy bien. El suero no tiene plaquetas. El suero estaría simplemente constituido por el agua y la concentración correspondiente de sodio. En realidad, el suero lo que le faltaría es fibrinógeno, que es el factor 1. Además de, faltaría también el factor 2, que es la protrombina, que se usan precisamente para que el coágulo pase de coágulo inestable a coágulo estable. El factor 5, el factor 8, que es el que interviene también en el proceso de la coagulación, y el factor 13. Ajá, muy bien, muy bien. ¿Algo más? Muy bien. Excelente. Excelente. Entonces, hemos visto que hay varias diferencias, ¿no? Entre el plasma y el suero. Básicamente, el suero carece de algunos factores de la coagulación. Bien mencionaron, factor 1, factor 2, factor 5, factor 8. Porque estos se consumen durante ese proceso de coagulación. Entonces ya el suero ya no los tiene. Las plaquetas también se agregan durante el periodo de coagulación. Entonces ya el suero ya no tiene plaquetas. Pero sí conserva la concentración de sustancias. Por ejemplo, glucosa, colesterol, triglicéridos. La concentración es igual tanto en plasma como en suero. Eso sí se mantiene. Entonces, para efectos de conservación de las muestras, por ejemplo, si yo quiero dosar alguna sustancia en el plasma, es mejor tenerlo como suero, porque el suero es más manejable para poder almacenarse. Tú al suero lo puedes refrigerar, te dura varios días, inclusive semanas. Y si yo lo congelo a -50, -70, me puede durar meses, incluso años. Después de tanto tiempo, yo puedo sacar ese suero congelado, lo descongelo y hago un dosaje de colesterol, dosaje de albúmina, y va a mantener la misma concentración. Esa es la ventaja, ¿no? La misma concentración, ¿de acuerdo? El porcentaje de elementos formes es normalmente 45% y de plasma 55%, pero eso es en condiciones normales. En una anemia, en una policitemia, ya vamos a ver que eso varía, ¿no? Eso varía. En cuanto a la proporción de agua del cuerpo, bien sabemos que en un adulto promedio, la cantidad de agua que hay en el cuerpo, ¿cuánto es? Con respecto a mi peso, ¿no? Siempre es con respecto al peso. ¿Cuánto es? Es más o menos... 60% del peso corporal para varones y aproximadamente el 50% del peso corporal para mujeres. Ay,
Está muy bien. 60% para varones, 50% para... ¿Por qué la mujer? A ver, tú qué has respondido. ¿Y por qué la mujer tiene menos agua que el varón? ¿Por qué tiene más grasa? Claro, muy bien. Proporcionalmente tiene un poco más de grasa, ¿no? O eso ya es algo hormonal, algo ya estructural ¿no? Del sexo masculino, del sexo femenino. Bueno, en este caso un varón, ¿no? Un varón adulto tiene 60% del peso, es agua. Y de ese 60%, el 40% está en el intracelular y el 20% está en el extracelular, ¿no? Perdón. Y del 20% que está en el extracelular, 15% está en el intersticial y 5% en el vascular, en el espacio vascular que es el plasma. Solamente la parte líquida, ¿no? Que estamos considerando. Ahora, en cuanto a la composición del plasma, en el plasma pues hay una cantidad y una diversidad de sustancias, ¿no? ¿Cuál será la sustancia más abundante en el plasma? A ver, ¿qué dice? ¿Cuál es la sustancia más abundante en el plasma? ¿Quién me contesta? El agua. El agua. Claro, muy bien, el agua. Que no está en ese listado. Pero el agua, ahí está, mira, el agua representa un 90% del plasma. 90%. El 9% son proteínas y el 1% ya son todos los demás elementos, tanto orgánicos como inorgánicos, ¿no? Esa es la composición normal del plasma. Y dentro de las sustancias inorgánicas tenemos pues electrolitos, ¿no? Sodio, potasio, calcio, magnesio. Y dentro de las sustancias orgánicas, proteínas, carbohidratos, grasas, ¿no? Y cada una, si ustedes se fijan, se encuentra en una concentración adecuada, normal. Si se altera esta concentración, se rompe la homeostasis. Por ejemplo, ¿cuánto es la concentración normal de sodio en la sangre? A ver, ¿quién sabe? 130. 0.9%. Claro, 0.9%, ese es por cada 100 mililitros de sangre, ¿no? Pero ese es el cloruro de sodio. Esa es la concentración de cloruro de sodio. Pero si yo solamente pregunto el sodio como ion, solito, el sodio iónico, ¿cuál es su concentración? 136 a 145 mil equivalentes por litro. Muy bien. Ahí la alumna se ha fijado acá, ¿ven? Acá está. En esta lista está la concentración de cada uno, ¿no? Por ejemplo, el sodio de 136 a 145. Entonces, a ver usted misma, alumna, que ha contestado, ¿qué pasaría cuando usted esté haciendo su internado? Llega a la emergencia un paciente crítico, un paciente grave, con signos de deshidratación, shock hipovolémico. Le hace usted un dosaje de electrolitos y el sodio le sale en 120. ¿Qué significa eso? Tiene hiponatremia. Muy bien, muy bien. Ese paciente está en hiponatremia. En hiponatremia. Y si tuviera 160 o 170 de sodio, ¿qué sería? Sería hipernatremia. Hipernatremia. Correcto.
Muy bien. En ambos casos, ¿no? ¿Perdón? Doctor, una consulta. Disculpe la interrupción. Y generalmente cuando un paciente tiene el sodio bajo en una hiponatremia, también no se debería revisar el potasio porque como que van de la mano, si el sodio baja, el potasio sube. No necesariamente, no necesariamente, porque son electrolitos un poco independientes en su fisiología. No necesariamente. Puede ser que sí, también. Hay pacientes que tienen disturbios hidroelectrolíticos graves, que sí, puede estar alterado no solo el sodio, también el potasio, el cloro y otros más. Pero puede ser que solamente tenga alteración de un solo electrolito. Por ejemplo, solamente sodio, y el resto esté normal. Depende mucho de la causa, ¿no? Por ejemplo, ¿ustedes se acuerdan? ¿Tú te acuerdas de ese problema que hubo el año pasado con con un lote de cloruro de sodio que tenía una concentración muy alta, que se le puso a muchos pacientes? ¿Te acuerdas o no? Sí, claro, hicieron una hipernatremia y derivó en un edema cerebral y fallecieron. Claro, claro. En ese caso, la alteración era solamente del sodio. Si tú le medías la concentración de potasio, cloro, otro calcio, estaban normales. Era una alteración única y exclusivamente de sodio. Pero la concentración de sodio era tan alta que produjo, como tú dices, edema cerebral. Retuvo demasiado, porque el sodio jala, ¿no? El sodio jala agua por ósmosis. Entonces, si tú metes demasiado sodio en un tejido, jala demasiada agua. Le Y aumenta al la jalar, osmolaridad. claro, aumenta la osmolaridad, muchísimo, aumenta la osmolaridad. Y el organismo trata de compensar eso. ¿Cómo lo compensa? Tratando de jalar más agua, ¿no? Tratando de jalar más agua. Pero, digamos, llega un momento en que si el mecanismo compensatorio no logra compensar, se produce el trastorno. Porque no todo el organismo lo puede compensar. Hay cosas que ya no puede compensar. O sea, nuestros mecanismos compensadores tienen ciertas limitaciones también, ¿no? Entonces, en ese caso fue tanta la descarga tanta la cantidad de sodio que ingresó que ya pues nuestros mecanismos compensadores ya no pudieron y jaló demasiada agua para los tejidos, sobre todo en el cerebro, y se produjo edema cerebral y la muerte, ¿no? De las personas, ¿no? Entonces, ahí solamente hubo trastorno del sodio, nada más, ¿no? Exclusivamente el sodio. Ok, si hay otras alteraciones, como por ejemplo problemas de las glándulas suprarrenales, existe una enfermedad que es el hiperaldosteronismo. El hiperaldosteronismo, donde se produce demasiada cantidad de aldosterona. Entonces, ¿qué va a pasar? Si hay un paciente con hiperaldosteronismo, la aldosterona sí actúa sobre el sodio y el potasio, te reabsorbe demasiado sodio y elimina mucho potasio. Entonces va a haber una hipernatremia por reabsorción excesiva de sodio y asociada a una hipocalemia, o sea, una pérdida excesiva de potasio. ¿De acuerdo? En ese caso, cuando hay trastorno de aldosterona, ahí sí se afecta ambos, ¿no? Tanto el sodio como el potasio. ¿Ya? O sea, hay casos que sí y hay casos que no. ¿Estamos de acuerdo? ¿A esa pregunta? A ver, No es pregunta, doctor, botón equivocado. pero pregunta no va. No, no era pregunta, de verdad me equivoqué del botón. Ah, ya. Bueno,
Hay alumnos que quieren ingresar a la sesión ahorita, creo, ¿no? A ver, fíjense. ¿O no? Ya están todos en la sesión, ¿no? Hola. ¿Hay algún delegado en el grupo? A ver. Delegado, delegada. ¿No hay? Se quedaron calladitos todos. No, no hay profesor, pero No hay delegado, no hay, profesor. no hay ¿No hay? delegado. Y no hay ningún mensaje de algún extraño, bueno, algún, algún otro estudiante que desea entrar. Ay, bueno, te digo esto porque como yo estoy a pantalla completa, no puedo ver ¿no? ¿Me entienden, no? No puedo ver el chat. No, no, ¿dónde están ustedes? La, la delegada, hay una señorita delegada de toda la promoción que es la señorita Mía Otárola. ¿Está en este grupo? ¿Está? ¿Está? La alumna Mía Otárola. Me parece que no está, profesor. ¿Pero pertenece a este grupo? O de repente está en otro grupo, ¿no? No lo saben. Mm, Bueno, no se preocupe, ya después lo verifico. Bueno, sigamos. Ya, sigamos. Entonces, el sodio es un ion básicamente intra o extracelular. ¿Qué dice? El sodio es intra o extracelular. ¿Mm? ¿Nadie? Extracelular, doctor. Sería Claro. Muy bien. extracelular. Claro. Extracelular. El sodio, por ejemplo, mira, en el plasma, que es extracelular, su concentración es 142 mil equivalentes. Y en el intracelular, acá en el intracelular, ¿cuánto es? 10 10. Imagínate la diferencia. mil equivalentes. 1000 equivalentes, sí. Imagínate la diferencia. Dentro de la célula, 10. Y afuera de la célula, 142. Ahora, lo contrario ocurre con el potasio. El potasio es básicamente, es intra o extracelular. Intracelular, Intracelular. Mira, ¿cuánto es la concentración de potasio en el intracelular? 150, 150. Y en el extracelular, 4, 4. O sea, una tremenda diferencia, ¿no? ¿Ok? El cloro básicamente es extracelular porque acompaña al sodio, ¿no? ¿Ok? En ese caso, tú dirás, pero bueno, acá ya el cloro es un anión, ¿no? Perdón, no sé qué pasa. El cloro es un anión, carga negativa, ¿ya? ¿Ok? El sodio es catión, tiene carga positiva. Se compensa el sodio con el cloro para igualar cargas y se completa con otros aniones, por ejemplo, bicarbonato, fosfato, sulfato. Y las proteínas, que también tienen carga negativa. En el caso del intracelular, el intracelular tiene potasio, pero no hay cloro, muy poco cloro dentro de la célula.
Básicamente el cloro también es extracelular porque acompaña al sodio. Entonces, ¿cómo se compensan las cargas dentro de la célula? Básicamente fosfatos, sulfatos, proteínas, básicamente, ¿no? Cloro muy poco. Ya. Pero si ustedes se dan cuenta, siempre la cantidad de cationes tiene que ser igual a la cantidad de aniones, ¿no? ¿Ven? Ya sea tanto en el extra como en el intracelular, para que haya un equilibrio iónico. Para que haya un equilibrio iónico. ¿Ok? Bueno, esto ya lo vimos. Las proteínas que hay en el plasma son de dos tipos. Las albúminas y la globulina, ¿no? Albúminas y globulina. Las más abundantes son las albuminas. Y la globulina, bueno, hay globulinas alfa 1, alfa 2, beta, gamma, ya lo vamos a ver. Pero tanto las albúminas como las globulinas son proteínas globulares. Es decir, que estas proteínas se pueden solubilizar. Se, le- se pueden solubilizar en agua y pueden ser transportadas. Ahora, yo quiero, si yo quiero separar, ¿no?, las proteínas plasmáticas, individualizarlas y cuantificarlas, entonces voy a tener una herramienta en el laboratorio que se conoce con el nombre de electroforesis. La electroforesis es un procedimiento de laboratorio que consiste en aplicar una carga eléctrica sobre una muestra determinada. Una muestra de sangre, por ejemplo, que tú la pones acá, le aplicas una carga eléctrica que está, digamos, dispuesta en dos polos, polo positivo o negativo, ¿ok? A la muestra tú la pones en polo negativo, y al aplicar la carga eléctrica, estas moléculas que están dentro de la muestra de sangre van a migrar en dirección desde el electrodo negativo hacia el electrodo positivo. ¿Ya? Este procedimiento se llama electroforesis. Y como yo lo estoy aplicando proteínas, para las proteínas, se llama proteinograma electroforético. Aplicado este proteinograma, se separan todas las proteínas del plasma. En este lado tenemos la albúmina y para este lado tenemos las globulinas, que son de 4 tipos, ¿no? Alfa 1, alfa 2, beta y gamma globulina, ¿no? A ver, ustedes ven ahí, de todas las 5 proteínas que hay acá, ¿no? ¿Cuál será la más abundante de todas? La albúmina. La albúmina. Muy bien, la albúmina. Claro, mira, representa del 52 al 58% de todas las proteínas del plasma, ¿no? Y dentro de la globulina, dentro de la fracción alfa 1, hay alfa 1 antitripsina, alfa fetoproteína. Dentro de la fracción alfa 2 hay aptoglobina, ceruloplasmina. Luego, en la fracción beta hay transferrina, complemento. Y en la fracción gamma están las inmunoglobulinas. La G, la A, la M, la D y la E. Los 5 tipos de inmunoglobulinas. ¿De acuerdo? Bueno, el que vemos acá arriba, ¿no? El que vemos acá arriba, este es un gráfico de un proteinograma electroforético normal. Normal. ¿De acuerdo? Entonces, ahora veamos el de acá, este gráfico, el primerito, este de aquí. Veamos. A ver, veamos ahí. ¿Qué alteración ve en esta gráfica? Acá, en esto. ¿Qué alteración ve?
A ver, ¿alguien se anima a comentar? Hay un pico en la sección de las gamma globulinas, doctor. Muy bien, hay un pico en la zona de las gamma globulinas, ¿no? Como es un solo pico, es una misma clona de proteínas, por lo tanto se dice que es una gamopatía monoclonal. Ya, gamopatía monoclonal. Muy bien. Luego, en este segundo proteinograma, ¿qué les llama la atención? Hay una En el segundo. disminución en la cantidad de albúminas y también hay un pico en la banda de de las alfaglobulinas. Muy bien, así es. Hay una disminución en la concentración de albúmina y hay una elevación del alfa 2 globulina, ¿no? Ok. Eso es típico del síndrome nefrótico. Síndrome nefrótico, ¿ya? Entonces el médico le hace un proteinograma a un paciente con síndrome nefrótico y le sale esta imagen y dice, uy, ya este es un síndrome nefrótico, ya cantadito. ¿De acuerdo? Y esta tercera gráfica, a ver, ¿quién la desea comentar? Esta tercera gráfica de cirrosis. Se ve un aumento desde el beta hasta los I globulinas. Se ve un aumento. Ajá, ajá. Se ve, bueno, que hay una unión, hay una fusión entre la cadena beta, ¿no? Y la cadena gamma. Hay una fusión, ¿de acuerdo? Entonces, eh, si uno ve esta unión entre la gamma y la beta globulina, eso se llama imbricación beta-gamma. Imbricación beta-gamma, ¿no? Aparte de la disminución de albúmina. Entonces, y este es también es un signo, que, se confirma en este caso, utilizan proteinograma electroforético para confirmar la cirrosis de un paciente. Claro. Bueno, entonces en la sangre tenemos elementos formes, 45%, y el plasma, 55%. ¿No? En el elemento forme están los glóbulos rojos, las plaquetas, todos los leucocitos. Todos los leucocitos. ¿Ya? ¿Ok? Entre los elementos forme y el plasma hay un anillo blanquecino. No sé si ustedes lo alcanzan a ver. ¿Lo ven o no lo ven? Sí. ¿Qué se ve, profesor? Ya. Ese anillo blanquecino se llama Baficot. ¿Qué significa Baficot? Es la interfase que se da entre los glóbulos rojos y el plasma donde se encuentran las plaquetas y los glóbulos blancos. Ajá, muy bien, así es. Es una interfase, algo que está al medio, por densidades, esto al centrifugar, los glóbulos rojos caen más hacia el fondo y el plasma con las plaquetas se queda un poco por arriba. Entonces, el Baficot es, como dice su compañera, es un anillo, es una región donde se acumulan los glóbulos rojos. Y muchas veces ese anillo en una persona saludable, en una persona sana, no se ve. Ese anillo es muy delgado, no se ve. Pero ya si ustedes ven este tremendo anillo que se ha formado, ya eso ya de frente ya hacemos este, ¿cómo se llama? La centrifugación, ¿no? Hacemos la centrifugación para separar estos dos componentes. Se separa la capa, la, la zona de los glóbulos rojos, se separa el plasma
¿no? El plasma en la parte de adentro es un plasma rico en plaquetas. Y la, la otra es el plasma rico en plaquetas en la parte de abajo. Y el plasma pobre en plaquetas es la parte de arriba, ¿no? Por densidades. Entonces, cuando tú donas sangre, a la sangre total la dividen en concentrado globular y plasma, ¿no? Concentrado globular y plasma. ¿Qué hacen con ese plasma? Se le extrae el crioprecipitado y luego si está lo congelas rápidamente. Lo congelas rápidamente. Y eh, en el caso del plasma eh, fresco congelado, se podría seguir usando con cirrosis, que tienen hipoaluminemia, ¿no? Tienen hipoaluminemia, no se le cae a pelo el dosaje de electrolitos. De ahora, ¿ok? ¿Hay preguntas hasta acá? Profesor, se me cortó la conexión. ¿Podría repetir lo que acaba de decir? Lo que se hace después de congelar el plasma. Claro, el plasma extraído se congela. Ahora, si tú lo congelas antes de las 6 horas después de antes de la extracción, o sea, antes de las 6 horas después de la extracción, mejor dicho, ¿no? Tú lo congelas, se llama plasma fresco congelado. Lo, lo separas, lo centrifugas, lo almacenas después de más de 12 horas, por ejemplo, de trabajo, y ahí ya no es, este, eh, ya no es plasma fresco congelado, sino simplemente plasma congelado. Mejor. Y ahí podemos obtener factores, sí, podemos obtener factores en la coagulación, este, y una vez que se hace otro proceso centrifugado especial a otra velocidad, se obtiene el crioprecipitado, ¿no? El famoso crioprecipitado, que es un, un crío que tiene bastante, tiene albúmina, tiene bastante vitamina D, que es lo que más necesitan estos chiquitines. ¿Mm? ¿Ya? ¿De acuerdo? Bueno, entonces tenemos las interfaces, glóbulos rojos, glóbulos. El plasma es, en la parte de abajo, plasma rico en plaquetas, la parte de arriba es plasma pobre en plaquetas. De ahí vamos a tener el plasma fresco congelado o el plasma congelado. Luego veamos el hematocrito, la, la cantidad de elementos forme, hemos dicho más o menos 45%, de plasma 55%. Y dentro de los elementos forme, fue callando, ¿no? Fue, de acuerdo a las densidades que se presentan cuando están centrifugando, vemos que la parte de elementos formes se va todo al fondo del tubo. Y dentro de estos elementos formes vamos a encontrar glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Los glóbulos rojos son la parte más numerosa de de la sangre, ¿no? Mira, representa un 98%, 98,5% de todos los elementos formes. Las plaquetas solamente 1% y la glóbulo blanco 0,4%. ¿Ya? ¿Ok? ¿Preguntas hasta acá? Hasta el momento no, profesor. O sea, vamos bien. Bien ¿Ya? interesante. Muy bien, muy bien.
Excelente. Bien, entonces continuamos. Continuamos. Y vamos a pasar a otro punto de la clase que es la hematopoiesis. Hematopoiesis. ¿Qué entienden por hematopoiesis? ¿Alguien sabe La qué formación de significa los ese término? componentes de la sangre. Ahí está. Muy bien. Muy bien, muy bien. Ah, ¿cuál es tu apellido, alumna? Almeida. Almeida. Ya. Muy bien, Almeida. Hematopoiesis. Hemato es sangre, poiesis, formación. ¿No? ¿Preguntas? ¿Hay preguntas? Hola, buenas noches, doctor. Una consulta. Cuando menciona el plasma, menciona que se puede usar para tratamientos, ¿no? Pero en este caso, ¿por qué el plasma rico en plaquetas solamente es autólogo? No se puede utilizar en otros pacientes. Am, ¿Por qué razón? Porque las plaquetas tienen antígenos en su membrana. Así como los glóbulos rojos, los glóbulos blancos tienen antígenos, proteínas de membrana, las plaquetas también tienen unos antígenos en su membrana. Son unas glucoproteínas que son propias de cada persona. Son propias de cada persona. Claro, no lo tienen en la magnitud de los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos sí tienen unas proteínas que son muy inmunógenas, que pucha, producen una reacción terrible, ¿no? Con sangres incompatibles. En caso de los leucocitos, no tanto. En caso de las plaquetas, también no tanto. No, sí, de todas maneras las tiene. Entonces, a ti no se te podría poner, por ejemplo, un concentrado de plaquetas que sea de otro grupo sanguíneo diferente, ¿no? Las plaquetas, lo ideal, ¿no? Si no queremos provocar ningún daño, si son tus mismas plaquetas. Si son tus mismas plaquetas. Si te pongo plaquetas de otra persona, claro, no, de repente no hay una reacción muy marcada, pero de todas maneras hay cierta reacción. No queremos que haya una reacción. Todo cuando el plasma rico en plaquetas se utiliza para procedimientos estéticos, ¿no? Por ejemplo, el plasma de plaquetas es muy utilizado en dermatología, ¿no? Para tratamientos dermatológicos de la piel. Entonces, imagínate, ¿no? Si se produce alguna pequeña reacción, se produciría inflamación y ya todo el tratamiento este, se deteriora. Entonces, es mejor trabajar con sus mismas plaquetas del mismo paciente, para que no haya ningún tipo de reacción. ¿De acuerdo? Esa es digamos, la idea. ¿De acuerdo? Ujú, De acuerdo, profesor. ujú. Ya. Otra pregunta. Yo tengo una, profesor, y es, ¿por qué es que se Dale. genera esa precipitación eh, del plasma fresco congelado ante unas segundas centrifugación? ¿Por qué hay la precipitación del plasma fresco congelado? Acá. Así es, y se vuelve en crioprecipitado y plasma residual. Claro, por el efecto del frío, por eso se llama crío, porque es una congelación que se da a -70 grados. Y luego,
cuando tú lo descongelas, por ejemplo, esas proteínas primero se congelan a -70. Estamos hablando de los factores de la coagulación, ¿no? Básicamente, factor 8. Tú lo congelas a -70 y se mantiene, digamos, un poco líquidos. Pero si tú lo descongelas a 4 grados, se precipita, porque, ¿no? Alteran su estado físico, esas proteínas, y se vuelven medias blanquecinas y se precipitan. Entonces, conociendo esa propiedad de estas proteínas, es que se hace ese procedimiento, ¿no? De congelar a -70 y luego descongelar. Buenísimo. Y se observa, ¿no? Por ejemplo, cuando haces esa congelación y esa descongelación, si tú quieres ver si lo has hecho bien o no, tú agarras el plasma fresco congelado y lo ves hacia trasluz y vas a ver como una nata, como hilos blanquecinos. Y eso es el factor 8. Ese es el factor 8. Entonces, si tú hiciste mal el procedimiento, por ejemplo, no lo congelaste a -70, sino a -40, o sea, no lo hiciste bien. No lo hiciste bien. Entonces, cuando veas el resultado, no vas a ver esa natita que se forma en el crío precipitado, que es el factor 8. No lo vas a ver. Entonces, ese crío precipitado no va a ser muy bueno. Lo ideal es de que tenga una buena cantidad de factor 8, porque el crío precipitado, más que todo, se utiliza en pacientes con hemofilia. La hemofilia, ustedes deben saber que es una enfermedad que se produce por la ausencia del factor 8, ¿no? Entonces, los hemofílicos tienen que recibir cada cierto tiempo su factor 8. ¿De qué manera? El factor 8 comercial es carísimo. Es carísimo. Y muchas veces no está disponible para los pacientes, ¿no? Muy caro, no lo pueden comprar, pero sí se le puede aplicar crioprecipitado. Porque en el crioprecipitado hay también una buena cantidad de factor 8. ¿De acuerdo? No es lo ideal. No es lo ideal porque, como mencionamos, siempre toda proteína, cualquier componente de la sangre que es de otra persona, te puede provocar alguna reacción, en mayor o menor grado, alguna reacción. Entonces, lo mejor sería utilizar el factor 8 liofilizado, que viene ya, factor 8 comercial, que ya no tiene inmunógenos, ya ha sido filtrado, ha sido liberado de cualquier extraña, ¿no? Y ha sido trabajado en el laboratorio. Lo liofilizan y lo venden como polvo, ¿no? Eso ya se reconstituye a la hora que le aplicas al paciente, ¿no? Pero como te digo, el factor 8 es carísimo. Es carísimo. Cada ampolla supera los 1.000 soles. Y un hemofílico requiere varias ampollas. Durante un mes, varias ampollas, no solo una. ¿Bien? En cambio, el crioprecipitado es algo más barato, ¿no? Más barato. Pero una no tiene la misma concentración que el preparado comercial. Y otra es que si lo has hecho mal, el crioprecipitado no va a contener factor 8. Tú le pones al paciente, no, y pues no le va a hacer prácticamente efecto. ¿De acuerdo? ¿No? Entonces ahí pasa, todo componente sanguíneo en el momento que se prepara, pasa por un control de calidad. ¿Cómo sería el control de Entonces, calidad? Un ratito, antes de un ratito. ¿Cómo sería el control de calidad? Por ejemplo, tú en tu banco de sangre produces una cantidad de lotes de crío precipitado, coges uno al azar, y mandas a hacer un dosaje factor 8 en ese crío precipitado. Entonces, se hace el dosaje factor 8 y tiene que haber una cantidad mínima de factor 8. Si es que tiene esa cantidad mínima o más que tu crío precipitado ha sido obtenido de buena manera,
¿no? Ha sido obtenido, pues, con una buena calidad. Pero si el dosaje de factor 8 en ese crío precipitado sale por debajo de lo normal, quiere decir que no se ha producido adecuadamente ese crío precipitado. Y si yo le pongo ese crío precipitado a un paciente, o no le va a hacer efecto, o le va a hacer un efecto mínimo, que no va a ser el efecto esperado. ¿De acuerdo? Claro. Bueno, sí, otra pregunta. A ver, di. En todo este proceso de la formación del crío precipitado se haría en hemocentros, ¿no? Claro, claro. Esto no se puede hacer en cualquier lugar. Porque en primer lugar tienes que tener centrífugas especiales, que sean unas centrífugas donde tú puedas meter esas bolsas. Si tú te das cuenta, son bolsas de donación que se van metiendo y separando y separando. Son unas centrífugas especiales para bolsas de donación de sangre. Y tienes que tener también, aparte de las centrífugas, tienes que tener también las congeladoras a -70, las refrigeradoras, ¿no? de, de 4 a 8 grados centígrados, ¿no? Y tienes que tener el personal, pues, especializado en esto, ¿no? Como tú dices, solamente se puede hacer en hemocentros, o sea, en bancos de sangre de tipo 2, ¿no? Porque hay dos tipos de bancos de sangre, lo de tipo 1 y lo de tipo 2. La preparación de estos componentes sanguíneos, ¿no? Incluido el crío precipitado, el concentrado de plaquetas, el plasma fresco, todos estos componentes solamente se podrían hacer en banco de sangre de tipo 2. De tipo 2. ¿No? En el tipo 1 no se puede. ¿Estamos de acuerdo? ¿No? De acuerdo. Ok, ok. ¿Alguna otra pregunta? Pregúntame. Pregunten, yo estoy aprovechando. Muy bien. Este es un buen grupo, muchachos, ¿no? Por lo que me parece, ¿no? Porque otro grupo no preguntan nada. Pero al menos en este grupo veo que sí. Están preguntando, están contestando las preguntas. Da la impresión que es un buen grupo. ¿No? Eso está muy bien. Bueno, entonces en resumen, tenemos en la parte de los elementos formantes básicamente glóbulos rojos y el plasma que por densidad, la parte interna es un plasma rico en plaquetas, la parte superior es un plasma pobre en plaquetas. ¿No? El plasma rico en plaquetas se utiliza como concentrado plaquetario. Ya eso tiene otra finalidad. Y la obtención del plasma fresco congelado, ¿no? Es porque se procesa antes de las 6 horas. Es el plasma pobre en plaquetas. Pobre en plaquetas. ¿No? Y de ahí ya hemos dicho que se obtiene el crioprecipitado, pero siempre y cuando lo lleves a -70. A -70 grados. Tienes que tener esas congeladoras de -70. Hay de -40 y -50. Dice, ahí también se puede obtener crioprecipitado. ¿No? Bueno, sí, lo pones a -50, le das más tiempo. Sí, puede ser. No, no es imposible, ¿no? Se puede, pero no es el procedimiento ideal. No, no vas a obtener la cantidad de factor 8 que sí lo obtienes cuando haces el procedimiento como debe ser. Siempre y cuando tengas tu congeladora de -70, ¿no? ¿Ya? Y si le sacas el crío precipitado al plasma fresco, te queda el plasma residual.
¿Qué haríamos con ese plasma residual? A ver, ya que están interesados en este tema. A ver. Control de calidad Haríamos- microbiológico al hemocomponente. Claro. Eso del control de calidad microbiológico se hace a cualquier componente. Al plasma residual, al plasma fresco, al paquete globular, al concentrado de plaquetas, a todos se les hace control de calidad microbiológica. A todos. Ya, pero mi pregunta es sobre el plasma residual, ¿no? Este que tenemos acá, de acá, que queda al final. Este plasma residual ya no tiene plaquetas, ya no tiene factores de la coagulación, ¿no? Entonces, ¿servirá de algo este plasma residual o simplemente ya después lo eliminamos? ¿Ustedes qué Contendría dicen? antígenos, que no, anticuerpos. Contiene anticuerpos. Ya. ¿Y eso nos serviría de algo? Para hacer recambio plasmático, doctor, o tal vez para Mm, un expansor de volumen, mm. una plasmaféresis. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Cuál es tu apellido? Locio, doctor. Los, ¿tú eres de segunda profesión o eres una regular? Irregular, doctor. Me estoy recuperando después de bastante tiempo. Yo ¿Pero soy has del estudiado? 2021. Lo que pasa es que yo soy del 2021, pero durante mi semestre tuve un accidente y me tuvieron que operar en el 2022. Y me tomó 1 año y medio, casi 2 años, para recuperarme la cirugía y por eso recién estoy retomando. Ya. Muy bien, pero ¿tú has estudiado otra profesión o no? ¿Cuenta matemática pura, doctor? Ya, claro. ¿Y de ciencia de la salud has estudiado algo aparte de medicina? No, ¿No? no. Pero Ah, ya. trabajo bastante en lo que es búsqueda de datos. Entonces, leo Mm. bastante. Perfecto. ¿Sabes por qué te digo? Porque estás utilizando algunos términos que normalmente lo conocen solamente personas que están relacionadas a la ciencia de la salud, ¿no? Médicos, enfermeras, tecnólogos, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, tú mencionas el término plasmaféresis. Es que yo he donado plaquetas preféresis, doctor. Por eso sí más o menos tengo una idea. Ah, por ahí. Claro, entonces cuando Sí, hiciste sí, la yo sí soy donación de donante plaquetas, voluntario. Es que yo soy donante voluntario. oye, te felicito, te felicito. Como mencionábamos, pues, acá en el Perú hay el 3% nomás de las donaciones son voluntarias. Sí, ¿Dónde eres lo que donante pasa es... voluntario? ¿Me regalé? ¿O dónde? ¿En qué No, hospital? trato de ir al INEM cuando tengo tiempo, si no en el Ya. hospital del niño. Oye, qué bien. Te felicito. Eh, básicamente el hecho de ser donante voluntario es porque algo ocurre en nuestras vidas, ¿no? Sí, Bueno, en la mayoría de casos, ¿no? Yo me vuelvo donante voluntario porque algo pasó en mi vida, algo que me tocó, sí. algo que me tocó y me hizo recapacitar y me hizo ver que realmente hay que ser generoso en la vida, hay que dar, Hay que hay ser que dar, agradecidos, doctor. hay que ser agradecido. Por eso, de repente, a propósito de tu accidente que mencionaste, No, ¿no? Algo pasó en tu vida, no. ¿no? Uno de mis mejores amigos del colegio, desde inicial, se enfermó de cáncer testicular. Cuando se le diagnosticaron, ya estaba en un estadio avanzado. Había hecho metástasis al riñón, al hígado y al pulmón. Yo tendría más o menos 20, 21, entonces, como era un amigo pues desde infancia, vivía a la vuelta de mi casa, y nos conocíamos pues de toda la vida, era como que
yo decidí, o sea, independientemente de mis clases de la universidad, acompañarlo en todo su proceso, ¿no? Las quimios, los bolos, las neutropenias, las emergencias, con su mamá, días, noches, semanas en el INEM. Entonces fueron 2 años muy duros, fueron 2 años muy difíciles. Y ahí es donde uno ve la otra cara del sistema de salud, de la realidad también, de lo que, digamos, implica el espectro del ser familiar de un paciente oncológico, ¿no? Y ahí es donde no sé, empiezas a averiguar, preguntar, aprendes y te das cuenta pues de lo importante que es la donación no solo de sangre o hemocomponentes, sino también de órganos, ¿no? Porque al final de cuentas lo que tú donas, o sea, tú falleces y te llevas todo, ¿no? Entonces, qué mejor si puedes dar una segunda oportunidad, ¿no? Claro, qué bonito. Qué bonito este mensaje. Y Sí. qué bueno, ¿no? Que, bueno, es Sí, importante, ¿no? lamentablemente, Ahorita, mi amigo falleció sí, lamentablemente, pero en todo su proceso, digamos, del acompañamiento, ¿no? Yo sí dije, ¿no? O sea, creo que una manera de recordarlo y de recordarlo bien es el volverme donante voluntario. qué bonito, qué bonito, qué bonito. Sí, bueno, te felicito nuevamente, ¿ah? Te felicito. Este, ¿Con qué frecuencia donas? No sé, 1 o 2 veces al año. Depende. Si es plaquetas, sí, 1 o 2 veces. Si es sangre, también por ahí. Lo que pasa es que siempre he tenido buenos niveles de hemoglobina. Incluso hasta Ah, cuando fui mamá, cuando estaba embarazada, eres madre. sí, tengo mi hijita de 10. Y cuando estaba embarazada, yo acabé mi embarazo con 12.5 de hemoglobina. O sea, siempre he tenido buenos valores de hemoglobina. Entonces, si solo dono sangre, por ejemplo, a veces digo, ya, este año voy a donar solo sangre. Entonces ya dono cada 4 meses, 5 meses. Si voy a donar plaquetas, es 1 o 2 veces al año, porque el proceso es más largo, La es un poquito más recuperación. tedioso. Sí, a veces Claro. la primera vez que doné el anticoagulante te fastidia un poco, entonces... Sí, te produce adormecimiento de las manos. Sí, a veces te pica un poco la boca, entonces Te pica la boca. no... Sí, entonces, cuando digo voy a donar plaquetas, entonces yo no... 1 o 2 veces al año, nomás porque también es casi todo el día, porque te hacen todas las pruebas, te hacen todo, entonces tú vas 8 de la mañana y sales 2 de la tarde, 3 de la tarde, y eso a veces es complicado con el trabajo, ¿no? Sí, pues. Y además que debes tener una buena vena, ¿no? Para que te seas donante de plaquetas. Sí, no, yo tengo un amigo ahí del banco que él ya sabe, él me dice, yo ya conozco tu vena, ya. Como voy relativamente seguido. Ya, te encuentra la vena Sí, adecuada. sí, ajá. La Bueno, vieja confiable. ajá, ok, Leslie, qué bueno, qué bueno. Y bueno, nos hemos tomado este tiempo porque me parece que tu testimonio es importante que tus compañeros escuchen, ¿no? Muchos de tus compañeros están diciendo, el doctor está haciendo tiempo, que siga la clase. Pero, tu testimonio es importante porque hay que ser una persona sensible, ¿no? El ser médico tiene que ser un buen médico, es una persona sensible. Y noto que tú eres una muy sensible. Y eso es una cualidad que todos los médicos deben tener. ¿Ya? Te felicito, Leslie. Bueno, devolviendo a la clase, entonces, Leslie utilizó un término que de repente muchos no han comprendido, que es el término plasmaféresis. Esa es donde yo sé que persona que conoce un poco más del tema, ¿no? El término plasmaféresis, ¿no? Plasma, bueno, plasma es plasma y aféresis es recambio, ¿no? Entonces, el plasmaféresis es un recambio plasmático. Efectivamente, cuando hacemos recambio plasmático,
utilizamos el plasma residual. No es necesario utilizar otro plasma, ¿no? Y se utiliza recambio plasmáticos como parte del tratamiento de ciertas enfermedades, ¿no? Como miastenia gravis, ¿no? Algunas enfermedades por exceso de anticuerpos. Incluso en el COVID también se estuvo intentando hacer plasmaféresis. Sí, Y bueno, yo recuerdo, sí, Jimena, yo sí, por eso mencionaba de que tal vez el plasma reserva podría tener algunos niveles de anticuerpos, porque justamente mi papá estuvo trabajando en, pues, cuando eran inicios de la primera ola, em, no se sabía mucho cómo tratar la enfermedad y surgió el artículo que mencionaba que tal vez se podría eh, donar los anticuerpos de un paciente que se ha recuperado del COVID a uno que recién está sí, atravesando la sí, enfermedad. claro, claro, claro. Pero Se al separaba final no, el plasma. No hubo no no hubo resultó mucho efecto, efectivo. ¿sí? Pero se intentó coger plasmas de personas que ya pasaron el COVID, la parte, pacientes que han estado mal, estuvieron mal, y generaron muchos anticuerpos en su sangre. Y ese plasma recambiarlo y ponerlo en pacientes que estaban mal en ese momento, ¿no? Porque era un plasma que tenía muchos anticuerpos. Claro, no la idea era buena, ¿no? Ahora que no resultó bueno, ya es otra cosa, pero la idea era muy buena, ¿no? Muy bien. Ok, bueno, seguimos. Luego, vamos a ver un poco la hematopoiesis, ya dijimos, que es la formación de la sangre, a partir de la célula stem cell, célula hematopoyética, que tiene dos linajes, un linaje mieloide y un linaje linfoide. La célula madre mieloide tiene, da origen a todos los elementos de la sangre, glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas. Pero de los glóbulos blancos, a todos, excepto a los linfocitos. Los linfocitos son originados por la célula madre linfoide. Ya. La célula madre tiene la capacidad de dar origen a dos células hijas, ¿no? Y esta célula madre tiene la característica de transformarse en cualquier tejido, en cualquier célula del cuerpo, ¿no? Tiene además una capacidad de autorrenovación. Por eso que nosotros siempre tenemos una cantidad de células madre, incluso hasta la etapa adulta tenemos células madre aún. Claro, en pequeña cantidad, pero la tenemos. Hay diferentes tipos de célula madre. Totipotencial, que da origen a todos los tejidos, pluripotencial a varios, multipotencial a muchos. O sea, no todas las células madre tienen la misma capacidad. Por ejemplo, las células de la mórula son totipotenciales. Dan origen a cualquier tejido del cuerpo, ¿no? Las células del trofoblasto, del epiblasto son pluripotenciales porque dan origen a varios tejidos, no a todos. Las multipotenciales son las que están en las células de las capas germinativas, ¿no? Endodermo, mesodermo, ectodermo. La célula madre progenitora de hematopoyética es una célula mesodérmica, el mesodermo. Ahí está. Entonces la célula madre hematopoyética, al ser mesodérmica, es multipotencial. Multipotencial, ¿no? Da origen a la célula mieloide y la célula linfoide. Acá tenemos la hematopoiesis, la célula madre da origen a un linaje mieloide, uno linfoide. El mieloide da origen a una serie de células progenitoras, de eritrocitos, de megacariocitos, de granulocitos. Y la serie linfoide a células progenitoras de la serie linfoide, ¿no? Una pre-T, una pre-B, ¿no? Y al final ya, pues acá tenemos las células diferenciadas. La stem cell tiene las características de ser una célula que
mantiene un estado quiescente. Aparte de la proliferación y la autorrenovación, se mantiene en un estado quiescente, o sea, un estado latente, hasta que hay un estímulo adecuado se puede transformar en otros tejidos. Tienen que haber factores estimuladores que favorecen la salida del estado quiescente o inhibidores que favorecen el retorno al estado quiescente. ¿No? La stem cell carece de marcadores como si lo tienen otras células de la sangre, de la médula ósea. Y, como le decía, su principal característica de la stem cell multipotencial es que se puede autorrenovar. ¿Ves? Se divide y además se autorrenueva. Esta capacidad no lo tiene ninguna otra célula, ni la célula progenitora, ni la célula precursora, ni la célula diferenciada. No se autorrenueva. Ahí están las características del stem cell. Y bueno, el stem cell, las células madres se han probado, ¿no? Como terapia, ¿no? Terapia para regenerar, por ejemplo, en pacientes posinfarto, para regenerar parte del miocardio. Se han utilizado en otros tejidos también, en hígado, en páncreas también, para los pacientes con diabetes se ha intentado hacer trasplante de páncreas. Y si aplicas un factor estimulante sobre la célula madre, pues esta va a realizar, ¿no? Una diferenciación celular, va a proliferar en la mucosa, va a supervivir mediante la inhibición de la apoptosis, que es la muerte celular, más bien se aleja de eso, ¿no? Induce la maduración de otros linfocitos y estimulas de manera perisencial. Ya. Bueno, es un poquito tarde, pero vamos a resumir esta parte final, jóvenes, ¿ya? Para que haya una buena hematopoiesis, tienen que haber factores estimulantes, y los factores estimulantes son las citoquinas. Acá hay diferentes citoquinas que van a actuar sobre todo el proceso de hematopoiesis. Básicamente las interleuquinas, el 1, 3, 6, factor estimulante de colonias. Y van a estimular diferentes etapas de la hematopoiesis, ya sea al inicio, en la etapa intermedia o en la etapa tardía, ¿no? La eritropoyetina, por ejemplo, estimula ya la parte final, ¿no? de la hematopoiesis, cuando es formación de glóbulos rojos. También hay factores inhibidores, ¿no? Inhibidores que frenan el proceso, porque si no, estaríamos en una policitemia, si hay demasiada producción, ¿no? Hay un momento que hay que frenar, cuando ya hay una suficiente cantidad, ¿no? Y esos son los factores inhibidores. Las citoquinas se producen en diferentes órganos del cuerpo, ¿no? Y en cuanto a la hematopoiesis, hay que señalar que en una primera etapa es en la médula ósea, luego en el hígado y luego en la, perdón, en una primera etapa es en el saco vitelino, luego en el hígado y luego en la médula ósea. La médula ósea al nacer es 100% roja, luego cuando ya avanza en edad la persona se va transformando la médula ósea roja en amarilla. Y solamente hay ciertos huesos que tienen médula ósea roja. ¿Ya? Dentro de la médula, si uno le aspira a un paciente la médula ósea y observa, el 75% son leucocitos y el 25% son eritrocitos. Entonces, a diferencia de la sangre periférica. La sangre periférica hay más eritrocitos que leucocitos. ¿Por qué se da esta diferencia? ¿Por qué se da esta diferencia? Entonces, eso es algo que, bueno, les dejo para que piensen, tarea para la casa. En la próxima clase lo vamos a comentar.
¿Ya? Lo vamos a comentar. Pero siempre es así. En la sangre periférica hay mucha mayor cantidad de glóbulos rojos que glóbulos blancos, mientras que en la médula ósea es al revés. Hay mucha mayor cantidad de glóbulos blancos que de glóbulos rojos. ¿Por qué será eso? Ya, entonces tarea para la casa. Pero lo estamos respondiendo en la próxima semana. ¿De acuerdo? El proceso de extracción de la médula ósea es el aspirado medular, ¿no? Lo hace el médico, vean ustedes, con una finalidad diagnóstica. Si mediante el aspirado de médula se puede diagnosticar mielomas, leucemias, linfomas, etc. La médula ósea tiene un nicho endosteal, un nicho perivascular que le da el ambiente adecuado para que vengan las células madre y se transformen en célula madre hematopoyética. ¿Ok? Están los factores estimulantes para cada tipo de célula. La hematopoiesis es extravascular porque no se produce dentro de la sangre, sino fuera de la sangre, en la médula ósea. Otra vez la hematopoiesis, que la hemos visto. Y el trasplante de médula, ¿no? Que se le pone a un paciente la médula de un donante, quemándole, ¿no? Su propia médula ósea, le pone en la mente de otro, ¿no? Ok. Es como una transfusión sanguínea, ¿no? Le quemas la médula ósea al paciente y mientras que al donante se le pone factores estimulantes de colonias para que bote mayor cantidad de leucocitos. Y luego le pones a este paciente como una transfusión cualquiera, ¿no? En cuanto a la hematopoiesis, ya dijimos la etapa mesoblástica en el embrión, hasta los 3 meses más o menos. El pico es 1 mes y medio. El hepático empieza a los 2 meses. 4 o 5 meses de gestación es su máxima producción. Cuando ya nace la producción de del, la hematopoiesis, vean ustedes que llega un momento en el nacimiento que ya prácticamente el saco vitelino ya no produce, el hígado ya no produce, el vaso tampoco. El único que comienza a producir médula ósea es el doctor que fue descubierto a partir del 4 mes y medio, más o menos, se comienza a producir sangre en la médula ósea roja. Y ya para el nacimiento, solamente en la médula ósea roja. ¿No? Solamente en la bebé. Cuando nace una persona, ya no se produce en el hígado, mucho menos en en el saco vitelino, solamente en la médula ósea. Y conforme pasa el tiempo, la cantidad la cantidad de pacientes, ¿no? Cuando ya tienen cierta edad, mira, más de 50 años, y yo le quiero hacer un aspirado de médula, entonces yo no voy a poder punzar en cualquier evento o en cualquier región del cuerpo, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene que venir predispuesto, ¿no? Para que cuando se hace un aspirado de médula, por ejemplo, el médico sepa dónde sacar la biopsia. Este procedimiento que ustedes han visto aquí, ¿dónde está? De acá. Este procedimiento, el médico saca la médula ósea, pero no lo hace de cualquier hueso. Tendría que sacar de alguno de estos. Lo sacaría principalmente de la pelvis, ¿verdad, profesor?
Claro, el lugar donde se prefiere sacar es la pelvis. ¿Por qué crees que se prefiere sacar de la pelvis? Porque en todas las, independientemente de la edad, es el tejido con mayor celularidad. Que es el, es el Eh, tejido que es el órgano cuya médula tiene más celularidad, mejor dicho. mm, ya, Aparte de ello, claro, también sería el más fácil de poder extraer, ¿verdad? Porque si es claro. que uno tiene que sacar entre una vértebra a la pelvis, pues mejor es sacar de la pelvis, que va a haber mucho menos riesgo y mucho menor cantidad de problemática a largo, corto o mediano Claro. plazo. Ujú. ¿Tú también Además, tú eres una creo que profesión, Néstor? también era porque se consideraba de mejor manera el porcentaje, o sea, la cantidad de leucocitos, de eritrocitos en la pelvis que en los demás No, huesos. no. La médula ósea roja es homogénea en todo, solamente que, como dice Néstor, se elige un lugar más seguro. El hueso de la pelvis es más grueso, entonces ahí es menos riesgoso sacar la médula ósea que hacerlo, por ejemplo, en el esternón. También se puede hacer en el esternón, pero hay que tener un poco más de experticia para hacerlo. Ujú. ¿De acuerdo? Doctor, y también es más peligroso el esternón porque el esternón es más delgadito y en Claro, más cambio el peligroso. hueso de la pelvis es como que un poco más grueso. Mm. Sí, claro. Ha habido Y casos. también, disculpe que le interrumpí, también esa es la razón por la cual cuando te fracturas la cadera, la hemoglobina tiende a bajar muy rápidamente porque es esto, por lo mismo que está la médula ósea ahí. No, no. Pues sí, no, no tiene que ver eso. El que fracture la cadera no tiene que ver con tu nivel de hemoglobina. Porque para que baje la hemoglobina, ¿qué tendría que pasar? Se fractura la cadera y tendrías que perder la médula ósea, ¿no? Tendría que Pero la producirte una médula se hemorragia. regenera. Se regenera. Claro que sí, se regenera. Entonces, eso no sería una causa de anemia. No sería una causa de anemia. ¿Ya? Lo que sí podría causarte una anemia es que cuando hay fractura de cadera se rompe la cadera y los filos del hueso cortan arteria, cortan venas a nivel de la piel. Y hay sangrado. Eso sí, al haber un sangrado interno, uf, ahí sí tienen que operar de emergencia porque ahí sí la hemoglobina ha comenzado demasiado, dependiendo de la intensidad de la hemorragia. ¿Ok? Bueno, ¿alguna otra consulta? Ya. Entonces, miren, hemos llegado hasta acá, ¿no? Hasta hematopoiesis. Ya la próxima semana vamos a continuar, vamos a hablar de la eritropoiesis. ¿Ya? Entonces, por hoy día nos vamos a quedar aquí, joven. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, si no hay más preguntas, damos por terminada la clase. Nos vemos próximo sábado, 8:30. ¿Ya? Muchísimas gracias, profesor. ¿No? Muchísimas gracias, profesor. Muy bien, muchachos. Nos vemos entonces y que descansen. ¿Ya? Adiós, Chao. profesor. Ya. Chao, Buenas chao. noches, doctor. Buenas noches. Buenas noches, Gracias, doctor. doctor. Chao, chao. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Buenas noches, cuídese, cuídese. Buenas noches, doctor. Nos vemos. Cuídense. Chao. Doctor, la asistencia.